Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí en Palacio Nacional. Después de eso, incluidos otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea, conservadores también traidores. Después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero, a Santana, para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en Alteza Serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo. Y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30,000 soldados franceses. En ese entonces los liberales defendieron la República, el pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados,
y hubieron diputados, mujeres y hombres, que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, Alfonso Guajardo, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un capítulo así que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no solo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión. Que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge con la revolución. Sí, ahora de palero del PAN. Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras.
No lo olvidemos. Política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno, porque ya no hay simulación. ¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir esto. Claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013, pues obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Porque esto no termina todavía, esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría. Fíjense las lecciones tan importantes. Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así. De ese nivel. Y lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie. También es histórico. Y dicen que no hay democracia. Y los hechos son las pruebas, lo que estamos viviendo. Decía yo que esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición, sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos
a enfrentar el problema, para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como 2 años, aquí en este salón, reuní a todos los servidores públicos del sector energético y elaboré un documento que les di a conocer. Desde entonces, donde les planteaba que teníamos que buscar la forma, sin llegar a la reforma constitucional, nada más con la modificación a las leyes, para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica. Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Y de inmediato los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental, por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas pues deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosotros los mexicanos nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la reforma energética del 2013, paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las 4 hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30% de su capacidad. Las 3 hidroeléctricas relativamente nuevas de Nayarit, 30% de su capacidad, para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, eso ya lo resolvimos, porque 4 ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica. Si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí, nos quedamos sin nada. Pero no solo se declaró eso, también se declaró, y es legal, que no son válidos los sistemas mañosos de autoabasto,
para que así el que se inscribe en Iberdrola, se apunta como cliente de Iberdrola, pague la luz subsidiada. El caso de los Oxxos, que se dedican pues al comercio, porque si se tratara de una acerera que requiere la energía y que ahí produce la energía, pues sí, tiene una justificación. Pero los Oxxos, que están iluminados todo el tiempo, ¿por qué? Porque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase popular o una familia pobre. Eso es una gran injusticia, una inmoralidad, y es además ilegal. Bueno, eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica. Se logró también, porque alegaban, como el señor de ayer, que fue secretario de Economía, de que se violaba el Tratado de Libre Comercio, pues ya se aclaró en la Corte de que no hay violación al Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya por ahí ya nos protegimos, ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz, que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz, por eso que hicimos, porque ya estamos invirtiendo en la modernización de las hidroeléctricas. 14 hidroeléctricas están modernizándose, se les van a cambiar turbinas, es instalación de equipo nuevo, no nos lleva mucho tiempo, yo espero que un año, año y medio cuando mucho, ya tengamos las nuevas turbinas con mayor capacidad de generación de electricidad y con la misma agua que ya tenemos en los embalses. Entonces, eso ya nos va a ayudar. De producir el 3% en las hidroeléctricas, vamos a subir al 10% este año y el año próximo al 20% de la producción total de energía. Vamos a hacer, ya somos más productores de energía limpia que Estados Unidos y que otros países del mundo. Lo que pasa que en todo este negocio sucio hablaron mucho de las energías limpias porque les convenía a los corruptos. Entonces, por ahí ya estamos protegidos. Lo otro que nos importa mucho es el litio. Y entonces también dijimos, vamos a meter el litio en la reforma constitucional, pero también nos reservamos la posibilidad de meter el litio en la ley minera. Entonces, ayer los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. Ahí sí, para desplazar al petróleo. No se va a poder modernizar la industria sin el litio. Entonces, ambicionan el litio más que nada.
aunque no hablen del tema. Todo era, si acaso, el medio ambiente, el licenciado Bartlett, José Ramón. Energías limpias. ¿Eh? Energías limpias. Energías limpias, sí. Litio, nada, absolutamente. Bueno, ¿qué se tiene? Pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren 2/3 partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países. Las grandes empresas automotrices que fabrican los automóviles, que están avanzando hacia automóviles eléctricos, requieren de litio y está aumentando el precio cada vez más. En 2 años ha aumentado 10 veces el precio del litio en el mercado mundial. Entonces, vamos a proteger nuestro litio, el litio de México, el litio de nuestra generación y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que puedo comentar. Y no sé si tienes, porque esa fue su pregunta, lo de quiénes votaron. Nada más los votos, ya uno por uno, ya se los dejo de tarea a ustedes, ¿no? Así fue. $275 contra 223. A pesar de que pues fueron más votos, sin embargo se trata de una reforma constitucional y se requieren 2/3 partes. Pero 275, miren, de mi parte, porque aguantaron de todo. Y del otro lado son las dos cosas. Es estar bien
con los potentados y tener también esa manera de pensar entreguista. Afortunadamente, pues vamos avanzando, cada vez hay más gente progresista en nuestro país, no conservadora, cada vez a pesar de la manipulación, la gente está muy despierta, muy consciente y muy defensora de los intereses de México, de los intereses de nuestra nación. Señor presidente, en una segunda pregunta, dice usted traidores a la patria. Ayer hubo varios actos de provocación de diversos diputados de oposición, por ejemplo, la diputada Paloma Sánchez del PRI salió al frontispicio a provocar a los manifestantes, a los mexicanos que estaban a favor, diciendo que no iba a pasar. La diputada del PRD, Edna Díaz, que fue la que se le captó con un cabildero italiano, Paolo Salerno, fue justamente a hablar a nombre de ese grupo parlamentario, pero en particular yo le quiero preguntar sobre la diputada Margarita Zavala, ya que en la mesa directiva se le exhortó a que se excusara de votar debido a un conflicto de interés que estaría presentando por su cónyuge, el señor Felipe Calderón, ya que cobra 8 millones de pesos cada 6 meses en el Consejo Administrativo de Iberdrola, que su opinión acerca de eso, y finalmente que se rompió récord en la presencia en redes sociales, en la vía virtual, en el canal de Congreso, nada más 80,000 personas viendo en vivo la sesión, y hablaba justamente ahorita de la conciencia de la gente que estaba atenta. Bueno, no recordamos una sesión que tuviera tanta afluencia en redes sociales, entonces más de 80,000 personas nada más en una de estas redes. Preguntarle acerca sobre estos dos temas y gracias por las respuestas. Es todo. Bueno, yo creo que en algunos casos hay un desconocimiento del fondo del asunto, un desconocimiento de la historia del país. Y en el otro caso, pues no, esa es una postura conservadora. Tampoco quiere decir que se trate de expertos en historia, pero es más una postura reaccionaria. Eso es lo que comento. Acerca de la transmisión de ayer, pues sí, es algo importantísimo. Imagínense que la gente esté viendo el canal del Congreso. Es como si de repente un fin de semana, un domingo, aumentara la audiencia de la hora nacional. O sea, entonces sí estuvo muy bien, porque la gente cada vez está más consciente, más informada, participa, tiene datos, corrige, se está mintiendo, exagera, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí es un pueblo muy participativo. Y en cuanto a la reforma constitucional, lo de ayer
también demuestra cómo una cosa es la cúpula y otra cosa es el pueblo, para no confundirnos. Por eso es importante, necesaria la democracia participativa, porque lo que vimos ayer es un acto de la democracia representativa. Diputados que son electos para representar al pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de votar. Y se vota por tres cosas, no olvidarlo. Se vota por el candidato, se vota por el partido y se vota por el programa. Y en un proceso de transformación lo más importante es el programa, más que el candidato y más que el partido, lo que vimos ayer. ¿Qué es lo que estaba en el fondo? El programa. Todo esto es enseñanza. Hacia adelante, a ver, ¿qué es que el candidato está guapo? Es que el candidato habla bien. Es que siempre he votado por este partido. O tengo amigos en este partido. Sí. Todo eso cuenta. Pero, ¿y cuál es la propuesta? Desde luego, haciendo a un lado la demagogia, que eso se puede lograr. Eso ayuda mucho. Ahí estoy seguro que mucha gente del PRI, de abajo, ciudadanos, estuvieron en contra de lo que hicieron los diputados. Quizás del PAN menos, pero también a algunos no les gustó. Del PRI no tengo duda, y del Movimiento Ciudadano también, porque los movimientos ciudadanos son menos dogmáticos, son más pragmáticos. Entonces, si vemos, si se hace una encuesta, yo creo que como el 80% de los mexicanos están a favor de que la industria eléctrica esté en manos de la nación. El 80%. Y sin embargo, no se aprobó la reforma. Por eso hay que seguir adelante, seguir luchando. Así es esto, es un proceso. Ya tienen, pues los que vienen detrás de nosotros, ya tienen tarea a seguir. Cuando empezamos, hablábamos de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y costaba mucho trabajo describirlos, pero ahora nos ayudan, nos están ayudando
con estos actos, porque pues son momentos de definición y esto ayuda, y a ver qué van a decir los ciudadanos, qué va a decir el pueblo, que es el soberano. A ver cómo les va a ir cuando vengan nuevas elecciones. Ese es el juicio de la historia. Y como dice la canción, ya el corrido lo dirá. No va a pasar mucho tiempo, ya vamos a saber. Pero para finalizar sobre tu pregunta, decirle a la gente que no hay nada que temer, que actuamos de manera preventiva, que ya sabíamos de que podían haber traiciones y que son muy fuertes los intereses de quienes dominan el sector energético. Tan fuertes son los intereses que se hacen guerras por los energéticos. Se auspician guerras. Son intereses muy fuertes y desalmados. No hay principios, no hay ideales, no hay nada. Entonces eso es lo que pasó ayer, muy vergonzoso, pero también muy aleccionador. Ayudó mucho y va a ayudar más a que todo mundo tome conciencia, porque aquí lo mejor es la toma de conciencia, el cambio de mentalidad del pueblo. Y en el debate, los argumentos no se tienen por parte de los conservadores. Nada, ningún argumento. Ningún argumento así de peso. Si nos están robando y queremos evitar que nos roben, ¿por qué votar para que nos sigan robando? ¿Por qué no defender lo nuestro? Simón de Beauvoir, pon algo ahí que dice sobre los opresores. Ese es lo único que se lamenta, pero no es en el caso de México, porque en el caso de México la gente de abajo está muy avispada, está muy consciente, donde hay más desconocimiento de las cosas y los manipulan mucho. Es en algunos sectores de clase media. Pero dice algo así como que lo más lamentable es que los oprimidos defiendan a los opresores. Tiene un libro que se llama también así,
creo que el pensamiento reaccionario o el pensamiento conservador. La gran dirigente del movimiento feminista, bueno, de nuestro tiempo, porque ahora ya hay otras dirigentes. En el tiempo que yo estudié, ella era la más importante de las feministas. A lo mejor lo encuentran, si no, nos vamos. Miren lo que dice. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Era inteligente, ¿eh? La señora. Bueno, vamos adelante. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, ya después de esta lectura que nos da de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, preguntarle más detalles sobre esta reforma minera, preguntarle si ya la envió, si la va a enviar más al rato, saber qué diferencia tiene para defender al litio la ley minera a diferencia de la reforma eléctrica. Saber si esta ley minera va a permitir que convivan, bueno, que se permita la participación de empresas extranjeras para otros minerales. Esa primera pregunta, presidente. Sí, continúa la autorización de concesiones para la minería. Solo se reserva el litio. Para el caso del litio no hay concesiones, no hay contratos ni concesiones. Ese es el cambio. Es de la nación y es administrado directamente por el Estado mexicano. ¿Habrá una empresa para la Sí, exploración? Una empresa para explotarlo, explorarlo, explotarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo. ¿Pertenecerá a la Secretaría de Energía? Vamos a ver si pertenece a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía. Pero eso en la iniciativa no va exactamente. Ya nosotros tendríamos la posibilidad de decir dónde conviene más colocar la empresa. Tampoco un aparato, ¿no? Enorme. Aquí lo importante es la materia prima, el mineral. ¿Ya le envió al Congreso esta iniciativa? ¿Ya le envió al Congreso esta iniciativa? Ya la envié, sí. ¿Anoche? ¿Esta mañana? La dejé firmada desde el jueves. Okay. Ya está. Okay. Y bien cuidada. Y estoy seguro que se va a aprobar por mayoría, por los votos, porque se requiere mayoría simple, como también van a haber o pueden haber amparos, ¿no? Y controversias, y esto lo va a resolver la Corte. O sea, así se llega hasta allá. Pero para que se declare inconstitucional se necesitarían, pues, mayoría simple.
menos de 3 votos. Y yo creo que hay más de 4 patriotas en la Suprema Corte. Hay un tema que ha estado pendiente, presidente, con el tema de las mineras, que ha sido el reclamo de muchas familias de mineros. La seguridad. Algunos mineros siguen manifestando que sigue habiendo precariedad en su forma laboral. ¿Esta ley minera contempla algún tipo de acciones para evitar que ocurran de nuevo accidentes como el de Pasta de Conchos? No, porque si hay accidentes es porque no se cumple con la ley minera vigente, porque sí lo establece. Si hace falta garantizar más seguridad, se hace una reforma para eso. Pero esto es litio y no queremos que se nos vayan por las ramas. Por eso, claro, si alguien tiene una concesión para explotar plata, oro, cualquier metal, no hay problema. Continúa el mismo sistema. Pero el litio, no. Esta iniciativa es exclusivamente para nacionalizar el litio. Lo que básicamente para nacionalizar el litio. Okay. Vamos acá. Gracias, presidente. Me gustaría seguir tocando el tema de esta reforma eléctrica que se votó hace apenas unas horas. Primero, preguntarle, y en función de lo que usted mencionaba, que hace mucho que no se rechazaba una reforma de este calado en el Congreso, preguntarle si lo considera una derrota para usted y para su gobierno. Pues yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades. Yo así lo vería, y que es un triunfo también para la política, porque se avanza en el combate a la simulación. Es espléndido un momento así, donde los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola. ¿Cuándo se va a volver a ver una cosa de ese tipo? Entonces, es un momento estelar. O sea, es triste porque, bueno, no quisiera, pues, no los mexicanos, me refiero a la mayoría de los mexicanos, que esos están muy claros, sino a la traición de la llamada clase política. Porque carece de ideales, carece de principios. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Les interesa mucho el dinero. No tienen convicciones, no le tienen amor al pueblo. Y como dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere
a su patria, no quiere a su madre o algo así. ¿No lo siente como un revés para su gobierno, presidente? No. Ahorita les voy a mostrar el revés. ¿Por qué no ponen la encuesta? De la que hacen, yo creo que es una empresa estadounidense o inglesa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que están en una burbuja nuestros adversarios. También muy explicable porque nunca les ha interesado el pueblo. Entonces, para ellos pues es lo que diga el Reforma, lo que diga el Universal, los medios, ¿no?, de información, ahí se regodean, pero eso no es el pensamiento ni el sentimiento del pueblo, es completamente distinto. Miren cómo estamos, pobremente, y eso porque me lo preguntas, ¿eh? Pues estamos en segundo lugar en aprobación de presidentes. Suiza, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Italia, Polonia, Japón, Francia, India. Él es el número 1, Modi. Tiene 76. 5 que es como indecisos y 18 en contra. Es un fenómeno. Esta es de el jueves. Yo traigo 67 contra 26 y 8 indecisos. Y este 67, la verdad, es más de 70, porque esta es encuesta telefónica y hay un porcentaje considerable de mexicanos que no tienen teléfono ni internet. Y entre más abajo, más nos apoyan. Acaba de poner un mensaje este escritor que es ídolo de los pequeños burgueses, fifís o aspirantes a fifís, bastantes desleídos, pero es el ídolo de ellos, Martín Moreno. ¿Por qué no lo pone su face? Bueno, pues así estamos. Presidente, con el aval a la ley de la industria eléctrica y con la eventual aprobación de esta ley minera que se votaría en las siguientes horas, ¿usted se da por satisfecho en este tema energético? Es decir, ¿ya zanjaría este tema energético por lo que resta de su administración o todavía cabría la posibilidad de presentar? Hay que buscar la forma de que se fortalezca la Comisión Federal, que se fortalezca, que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio. ¿Y cuál sería la vía, presidente? ¿Cuál sería la vía? Lo mismo, tener cada vez más votos,
la vía democrática. Quienes vayan a la elección del 24 tienen que plantearlo. Pero todavía presentaría otra iniciativa en materia energética por lo que resta de su administración. No, porque yo ya resuelvo. Nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional. ¿Dejaría esa tarea para la siguiente administración? Sí, que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio. Yo hice un compromiso en el caso del petróleo, a pesar de que entregaron 110 contratos y que sabía yo que iban a utilizar las concesiones para especular, para robar. Dije, no va a cambiar, voy a respetar los contratos. Y los estoy respetando, porque de 110 contratos, solo 2 están funcionando. La mayoría o no invirtieron, engañaron, o vendieron las acciones, especularon. Por ejemplo, una empresa que contrató al subdirector de Pemex, que ese es otro asunto. O sea, es que en la buena política no se gana siempre. Eso es lo que les digo a los que se hacen pasar por demócratas. Nosotros empezamos y sabíamos de que no íbamos a ganar a la primera, pero que íbamos a abrir camino. Es una lucha. Es como la película esa de Robert Redford que se filma en La Habana, que es un jugador de póker y está con políticos y los políticos se desesperan y él les dice, es que el póker es distinto, ustedes quieren ganar siempre, en el póker se pierde y luego se gana. Hay que seguir luchando siempre. En este caso, los que vengan tendrán que darle continuidad. Regresando a lo del petróleo, a ver, de 110, decía yo, 2. Ya hay motivo para cancelar los contratos. Dijimos, no lo vamos a hacer, va a ser respetuoso. Engañaron, especularon. Les hablaba yo de un caso, un subdirector de Pemex, imagínense la información privilegiada de un alto funcionario de Pemex. Pues sabían dónde había petróleo, vienen las llamadas rondas, las licitaciones, y una empresa lo contrata y le dan la concesión de un bloque. Y esa empresa se asocia con una empresa estadounidense
y empiezan a ver si van a invertir, si les convenía, no les convenía, el precio del petróleo y demás. En eso, la empresa estadounidense vende sus acciones a una empresa rusa. Esto aquí en el Golfo. Y ahí no hay ideología. Es lo que hablaba yo, de cómo resolvieron, y qué bueno, pero que no anden de hipócritas con un doble discurso. El caso de Venezuela. Ahora que viene la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania, van y hay un acuerdo de que extraiga Chevron 1 millón de barriles diarios del petróleo de Venezuela. ¿Y dónde quedó la política? ¿Y dónde quedaron las diferencias ideológicas? ¿Y en dónde quedó la oposición? Entonces, a pesar de este incumplimiento, de toda esta gran mentira que significó la reforma energética, porque engañaron de que iba a bajar el precio de las gasolinas, que iba a bajar el precio de la luz, cosa que no sucedió. Engañaron de que iba a llegar inversión extranjera a raudales, que iba a incrementarse la generación de energía eléctrica, que iba a incrementarse la generación o la producción de petróleo. Pura mentira. A pesar de eso, ahí están los convenios. Pero yo ya voy a terminar, si me lo permite la ciencia y el creador del pueblo ya me lo autorizó, a que yo termine mi mandato. Quien llegue tiene que decidir, porque los compromisos se cumplen. Yo hice ese compromiso y lo estoy cumpliendo, pero el que llegue se tiene que preguntar al pueblo: ¿qué? ¿Se quedan esos bloques ahí como propiedad de extranjeros para la especulación o se recupera? Una consulta, presidente. Lo que sea, porque además hay fundamento legal. Si te dan a ti una concesión para explotar una mina y no la explotas, pues en el contrato existen cláusulas para que de inmediato se suspenda la concesión. Pero no vamos nosotros a hacer nada de eso. Por eso no voy yo a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica, ya no, porque a mí me quedan 2 años, 5 meses. Pero quienes vienen detrás y lo deben de intentar, yo lo recomendaría. Hay que recuperar los bienes del pueblo y de la nación que los oligarcas y gobernantes corruptos de México entregaron a extranjeros. Presidente, y precisamente hablando de reformas constitucionales, a la vista de este resultado del día de ayer, ¿usted mantendría entre sus planes enviar estas reformas constitucionales que ha planteado en materia electoral y para la Guardia Nacional, a pesar de que posiblemente la oposición vuelva a ser un bloque? ¿Usted enviaría, mantendría en sus planes? Claro que sí, es que es un asunto de principios. ¿Quiénes son los que se quitan la máscara? Hablando en términos de minería, ¿quiénes son los que muestran el cobre?
Es que hay que hacerlo. O sea, no es, volvemos a lo mismo, ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, y ganar. No, pues así pues vamos a comprarlos. O para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos. Y se logra sin problema. Pues hay elecciones que les gustarían a ellos cambiar por votos. No, la política es imperativo ético. Entonces vamos a ir hacia adelante. ¿Qué expectativas tendría de estas dos nuevas iniciativas constitucionales en estos dos temas, presidente? Pues vamos a ¿Qué esperarnos, pasará? no nos adelantemos. Pueden cambiar de parecer, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Presidente, y por último, cambiando radicalmente de tema, me gustaría preguntarle sobre estas revisiones exhaustivas que se impusieron en la frontera norte en los últimos días por parte del gobernador de Texas. Hubo negociaciones de parte de los estados fronterizos para eliminarlas o aminorarlas. ¿Qué reporte tiene usted de estas revisiones? Porque se habla incluso de pérdidas multimillonarias en pocos días. ¿Y por qué el gobierno no intervino en estas negociaciones, presidente? Porque son totalmente contrarias a el libre comercio. Les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder. Lo pueden hacer legalmente porque pueden decidir de que va a haber revisión de frenos de los trailers y revisan pues todos los frenos y se tardan 1, 2 horas, 3 horas, ¿no? Y bloquean el paso. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partido Republicano. Y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican, como lo estás mencionando. Pero hay mucha irracionalidad, o sea, no crean que nada más la irracionalidad es propia de los políticos conservadores de México. No, se da en todo el mundo. Entonces, a eso se atribuye y va a seguir pasando porque vienen elecciones. En vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, ¿no?, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería. Incluso violando pues el derecho internacional, porque con todo respeto, los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero. Nada más que no hay que ser tan estrictos, hay que ser tolerantes. La democracia tiene que ver con la libertad.
Y el propósito también es crear conflictos. Es que se le haga el caldo gordo. Los mexicanos de Texas sí saben qué es eso. Entonces, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de nada. Y qué bueno que ya se resolvió, y ojalá y no actúen así, no les ayuda. Aunque son formas distintas de hacer política, pero bueno, en ningún lugar del mundo ayuda el maniobrar pensando que la gente no sabe o que el pueblo es tonto. En todos lados la gente se da cuenta del fondo. A ver, que argumente cuál es la causa, o si sabemos de la causa. Nada. Los migrantes. Eso es la causa. Entonces, para eso, medidas de revisar los frenos, con todo respeto. Ni un agente municipal hace eso como un aspirante a ser presidente de la gran nación que es Estados Unidos. ¿Va a actuar así? Que no se vayan a enojar nada más, que no pierdan el sentido del humor. Bueno.